Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han acordado este martes aprovechar el potencial renovable de la península ibérica. Estamos hablando de capacidades financiadas con el esfuerzo de los contribuyentes españoles que vamos a poner a disposición de la Unión Europea con esas interconexiones. La posición de la Comunidad Valenciana respecto a las energías renovables es similar a aquellas de países que a principios del siglo XX descubrieron que tenían petróleo en su territorio. El futuro se llama sol, se llama viento, se llama capacidad de creación de energía limpia. Ese es el futuro. Y el 80% de los españoles están pagando menos precio que el año 18, porque han bajado los impuestos. Bueno. Solamente los tontos que siguen con la tarifa regulada marcada por el gobierno pagan ese precio. Sigo, cierro por aquí. Fundamentalmente nuestro modo de vida es, desde hace muchísimos años, es la producción, la agricultura y la transformación de la uva en vino. La gente de aquí somos gente arraigada al terreno, gente que llevamos en nuestro ADN pues el cultivo del viñedo, la agricultura y conocemos y respetamos mucho esa idiosincrasia nuestra propia de tierra de agricultores. Nosaltres estem a favor de les energies renovables. Avui en dia, estar en contra és impossible. A més, nosaltres defenem el territori, tenim agricultura ecològica, per tant, nosaltres defenem l'energia renovable. Però antes de plegar a fer macroinstal·lacions en terrenos fèrtils, en llocs habitats, allunyats dels llocs on s'ha de consumir, hi ha moltes altres alternatives que no s'han de deixar de costat. Al contrari, s'han de prioritzar antes de plegar a on estem ara. No podem carregar-nos el món rural en pro de les energies renovables i és el que està ocorrent. En comptes de fer-se una transició i una ordenació de territori posant el territori i les persones en el centre, estem veient que han sigut les empreses les que han presentat aquestes propostes de megaplantes sense comptar en la ciutadania i això ha tingut un impacte molt gran en el territori a nivell social. La situació que estem vivint ara és una situació de bombolla total i, a més, de grans inversors que estan comprant-se ja i venent-se projectes sense acabar d'estar tramitats. En premsa podem llegir, no? N'hi ha plusvalies enormes que s'estan guanyant. S'estan desenvolupant projectes per a simplement fer la compraventa i guanyar diners o, una vegada s'ha fet el projecte, endur-se les subvencions públiques de tots els ciutadans en aquests projectes. En toda la comarca han actuado igual. Venía un corredor de tierras que iba enterándose de a quién correspondía la propiedad de cada terreno y una vez que se enteraban, pues ya le ofrecían una cantidad, bien por alquiler, por compra. Me van proposar un alquiler de les terres, jo els vaig demanar més informació i vaig veure que a mi no m'interessava de cap manera, sinó que a més vaig veure en seguida que això era una amenaça real pel present i pel futur de la nostra manera de viure. L'empresa no ha desistit, continua telefonant a la gent, oferint-los diners, a uns els oferís uns diners, als altres oferís uns altres diners. En realidad la coordinadora nace cuando de repente aparece este mismo problema en un pueblo,
en otra comarca, en otra comarca, en otra comarca. Claro, empieza, pues si en Chivas se hizo no sé qué, empezamos a hablar y nos damos cuenta de que los problemas que tenemos son todos los mismos. Y en este momento hay 44 grupos que, al margen de que haya grupos ecologistas, de Ecologistas en Acción, o el propio Agro, o Perlorta, en fin, la mayoría son, digamos, como el nuestro, o sea, pueblos que han visto que tienen esa problemática y le gustaría que eso se enfocara de otra manera. De hecho, hay grupos que van desde Morella hasta Salinas, en el Vinalopó. Des de la plataforma estem adherides a una plataforma més global, no? La Coordinadora per la implantació racional de les energies renovables al País Valencià, on estem la majoria dels grups i col·lectius que treballem en defensa del territori en relació a les fotovoltaiques, ja demanant que vale que sigui renovable, sí, però que no es facin en sòl agrícola i que se plantegen altres formes i que posen a les persones i al territori en el centre, no? La problemàtica que estem patint així no és una exclusivitat del País Valencià, és una problemàtica a nivell d'estat espanyol. En tots els territoris de l'estat espanyol estan presentant mateix tipus de macroprojectes en fotovoltaica o en eòlica. El tema és que es va declarar l'emergència climàtica i des d'Europa se fa un paquet d'inversió, els fons Next Generation, en el que es destina 140.000 milions d'euros per a l'estat espanyol. D'aixòs 140.000, un 9% o un 10%, o sigui, uns 14.000 milions d'euros, van directament a la transició energètica. Però hem encetat a fer la transició sense fer una ordenació, que és el que també demanem des de la coordinadora. O sigui, hem de fer una ordenació del territori per saber a on instal·lar i també estudis de quina és la necessitat real que tenim i a on podem minvar el consum energètic. Tots volem els renovables, per supost, tots entenem que hi ha que fer una transició i tots pensem que tenim que tindre una sobirania i una autonomia elèctrica i de consum, però volem tindre la capacitat de decidir en quins indrets del nostre municipi, dels nostres pobles o dels nostres masos és útil que hi hagi unes plantes o és més útil que seguís que hi hagi armelers o que seguís que hi hagi oliveres. La población confía en sus gobernantes, pero a su vez no ha sido informada. No ha sido informada del calado de estas energías, de la implantación de estas energías. Y bueno, nosotros estamos en esa labor de informarles y está costando porque hablas con la gente por la calle y les parece bien porque, claro, es energía verde. Es energía limpia, lo necesitamos, el cambio climático y tal, pero claro, no saben nada más ni se preguntan nada más. Estamos aquí porque queremos una racionalidad en todo esto, ¿no? Que no sea un pelotazo el que guíe la instalación de las placas fotovoltaicas en territorios rurales puros y vírgenes, ¿no? Un dels problemes més grans d'aquesta situació és el decret aprovat per la Generalitat, el decret 14/2020, d'acceleració per la implantació d'energia renovable. Este decret d'alguna forma obre la porta a que empreses grans proposen megaplantes i que siguin aquestes empreses les que marquen el ritme d'esta reordenació del territori i d'esta transició energètica. La secuencia de hechos fue así. Primero vienen las empresas, eligen los territorios que más les gustan porque son más llanos, hay menos pendientes, son muy grandes y con pocos propietarios, apalabran los terrenos y luego van al ayuntamiento. Dicen, quiero poner aquí mi proyecto de placas fotovoltaicas. Entonces, como vinieron unos cuantos, los ayuntamientos dijeron, uy, esto tenemos que hacer algo, tenemos que planificar esto, ¿no? Entonces es cuando empezaron con la planificación, pero en esos terrenos que ya estaban elegidos. O sea, primero fueron los promotores que eligieron lo que quisieron y después fueron los gobernantes los que intentaron planificar en base a esto, ¿no? Perquè si hi ha una cosa que caracteritza aquest tipus de projectes és la falta de transparència
i l'oscurantisme que hi ha al voltant d'ells. El ciutadà estem totalment desinformats. Quantre més desinformats estem, millor, perquè menys podem lluitar, evidentment. Hi ha moltes empreses, hi ha moltes que, si te fiques a analitzar-ho, tenen un capital social de 3.000 euros, hi ha empreses que no existissin, que s'estan fent al calor d'aquestes subvencions y que si están probando, si es, pues entonces a lo mejor ya se creen. Tenemos varios proyectos donde figuran empresas que al final confluyen en un único despacho. Detrás de estas empresas hay chinos, hay japoneses también, hay franceses y hasta noruegos. O sea que lo que creemos que son empresas nacionales españolas pues no son tanto, ¿no? El projecte d'Almansa Montesa està firmat per Premier Group i Aquo Energy. En principi, Premier Group pareix que és una empresa de Saragossa. Tu, quan comences a mirar en Infocip, seguint un poc rastrejant, te n'adones que són un inversor xinès de Hong Kong y Aquo de França. Aquí concretamente es Fall Renovables Power, que es una empresa italiana, pero curiosamente llegaron noticias de que el banco americano JP Morgan se había hecho con la mayor parte de las acciones de esta empresa, y esta misma empresa tiene en la Comunidad Valenciana por lo menos 3 plantas. O sea que de alguna manera son grupos extranjeros que son los que tienen el capital para invertir, los que realmente están haciendo este trabajo. És una cosa irracional. Anem a generar energia a costa del món rural, a costa de l'agricultura, a costa de la ramaderia, perquè la consumisquen a centenars de quilòmetres. No sé si no seria molt més fàcil totes aquestes superfícies de llocs industrials, o ara inclús se proposa llocs com autopistes o canals i tal, en fi, zones més properes a on s'ha de consumir l'energia i no cal transportar-la, no cal fer aquest gran impacte mediambiental, totes aquestes autopistes de línies elèctriques, totes aquestes torres que tant de perjuïc causen a la gent. Seria més racional ficar-les als llocs on s'ha de consumir l'energia. Nosaltres així no la necessitem, aquesta energia. I resulta que han d'acabar en la nostra vida, en la nostra manera de guanyar-nos la vida, perquè a cents de quilòmetres puguen funcionar les fàbriques. No sé, crec que algo no funciona bé. Al margen de que hay otra cuestión que ya tiene que ver con todo el país, y son las interconexiones con Europa. Si nosotros producimos mucha energía, esa la vamos a poder vender, pero yo no me voy a beneficiar de eso. Se van a beneficiar quien tenga esas empresas. En definitiva, és gent que no sabem d'on venen, no sabem quins són, no sabem d'on ve este capital, i el que sí sabem és que no tenen cap tipus de vinculació en el territori, i que eixa inversió que diuen que volen fer tan magna i que, en fi, que va a beneficiar tal això, nosaltres ho dubtem. No crec que hagin vingut ací a ajudar-nos a nosaltres. Crec que han vingut ací a guanyar diners, a rentabilitzar el capital. Se ha ido vecino por vecino para ir preguntando. Es un modus operandi que funciona así en la comarca y en el resto de España, ofreciendo también unas cantidades que superan en mucho el precio actual que se paga por la tierra. Para mucha gente es una alternativa, o más que una alternativa, algo que cuesta rechazar porque es bastante dinero. Yo tengo 70 años, tengo una hija trabajando en Barcelona y un hijo que está en una fábrica y no quieren saber nada de esto, yo lo vendo. Es que es así como se lo han puesto. Entonces, eso también hay que entenderlo. Quiero decirte que realmente algunas empresas han puesto un caramelo, pero son las autoridades las que tienen que regular esto. No tienen por qué decirle, o no tengo yo por qué decirle a una persona no vendas, cuando en realidad están solucionando su vida. Y eso, desde luego, desde la plataforma no lo criticamos, lo entendemos. Lo que criticamos es que los gobiernos, tanto autonómico como central, son los que tienen que decidir exactamente las ubicaciones donde se pueden poner este tipo de cosas, y que sean ubicaciones supermedidas. Luego ya, si cada uno quiere vender o no, que lo venda. Porque muchos de estos proyectos están solicitando la declaración de interés comunitario o de interés público para expropiar los terrenos.
hayas querido vender o no hayas querido. El proyecto ahora está en la fase de información pública porque lo que pretenden las empresas promotoras es que se declare de utilidad pública todo el trayecto que supone la evacuación, la construcción del parque y la evacuación, con lo cual todos los propietarios que no estamos de acuerdo en que nos pase por aquí las líneas de alta tensión de evacuación de la línea del parque, nos vemos afectados por esas posibles expropiaciones en el caso que se considere que es un proyecto de utilidad pública. Hemos recibido cartas de agricultores que como primera noticia les dicen su parcela está incluida dentro de una planta fotovoltaica, tiene tanto tiempo para alegar y tal, y al final pone que está dentro de un proceso de expropiación forzosa. O sea, la palabra expropiación forzosa está ahí. Dicen que no van a expropiar, que eso no es verdad, pero lo están firmando. O sea, desde la Dirección Territorial de Energía están firmando esos documentos. Tienen nombre y apellidos. Lo que harán será expropiarán el terreno donde se vaya a colocar el apoyo, donde se vaya a colocar esa torre de alta tensión grande, que eso es un terreno a lo mejor de 25 o 50 metros cuadrados, y expropiarán todo el vuelo por donde va la línea. Por donde pasa la línea estaremos afectados, debajo no podremos hacer nada. Entonces todo ese trayecto será realmente una cicatriz gigante, como un surco que atravesará kilómetros y kilómetros, porque estamos hablando de líneas de 25 o 30 kilómetros de largo, que lo que van a hacer es partir en dos la comarca. Es difícil trasladar a la gente que estos macroproyectos van a ocupar una gran cantidad de superficie, van a afectar a la flora, van a afectar a la fauna tan rica que tenemos, y van a afectar al viñedo, van a afectar a nuestro medio de vida gracias al enoturismo que últimamente está tan en auge. Es difícil trasladar eso porque a la gente le cuesta visualizar lo que van a ser esas grandes infraestructuras de evacuación con esas torres tan altas de varias decenas de metros, esas torres de alta tensión, esos transformadores eléctricos. Todo eso a la gente le cuesta visualizarlo. También es cierto que porque todos estos proyectos se han hecho con mucha opacidad y tampoco los ayuntamientos de la zona han sido capaces de transmitir a la gente lo que se va a hacer realmente aquí. Tots aquests projectes s'estan planificant no per a la xarxa de distribució a nivell local, sinó per a la xarxa de transport d'energia, de transport a llargues distàncies, perquè d'alguna manera l'estat espanyol no deixa de ser sol de cara a Europa, a més en territoris molt despoblats, d'interior, entonces cap molta infraestructura fotovoltaica per a sostindre les mancances que puguen haver en el sistema elèctric europeu. Pensem que és una bombolla per la forma en la que s'està fent, per la rapidesa en la que s'està fent, per la forma tan desordenada i tan desorganitzada i tan com el salvaje oeste, ¿no? que s'està fent. Entendamos el concepto de especulación. Vamos a suponer que tú tienes dinero y un Estado como el nuestro te ofrece la oportunidad de invertir en una planta como esta. Lo vas a hacer todo el proceso hasta que ya lo hayas conseguido. Y a partir de ese momento, como todos los contratos se pueden traspasar a otra empresa, a partir de ese momento un fondo de inversión que haya invertido aquí tiene la oportunidad de que se haya invertido 10, sacar 15, vendiéndoselo a otra empresa. Y las empresas que lo pueden comprar pues son las de siempre, las que están controlando la energía. Però beneficis socials i econòmics al món rural no n'hi haurà ni un, ni cap, perquè això no crea riquesa, al contrari. Hi ha estudis fets en altres llocs on s'han implantat aquest tipus de macroprojectes fotovoltaics que donen informació més que suficient de que no creen llocs de treball. El daño que eso ocasiona es mucho mayor que el beneficio. Al final el beneficio es un beneficio para unas macroempresas, para grandes corporaciones que son multimillonarias y que van a ganar mucho dinero con esos parques. Ese es el beneficio que va a tener la sociedad, que es prácticamente ninguno. Digamos, la Consellería tiene que ponderar el perjuicio que nos ocasiona a la gente que trabaja aquí, la gente que trabaja en el campo, que tiene su medio de vida en estas zonas rurales y que si no es gracias a ese trabajo que vienen haciendo ya sus antepasados, no podrían vivir aquí, viviríamos una mayor despoblación todavía en estas zonas que ya de por sí están despobladas, porque perderíamos nuestro medio de vida, nuestro sustento. Ampier, l'Associació Nacional de Productors d'Energia, de xicotes productors, venien a dir que està calculat que
50 megawatts equival a un lloc de treball permanent, perquè clar, això està tot en videovigilància, la neteja ve una empresa que va per ahí de planta en planta netejant, te fa una neteja, se'n va una altra, aleshores estem generant un lloc de treball per cada 50 megawatts. Aquí estem parlant de 500 megawatts, 10 llocs de treball en tota l'empastre que em parla de 1.200 hectàrees transformades, més totes les línies d'alta tensió i tota la repercussió negativa que tindran en el turisme, en el paisatge, en la socioeconomia, en l'agricultura. Jo crec que no hi s'ha compte en la realitat. Realment, quanta feina van a donar, que ho expliquen bé. Per exemple, Magda estava projectada i no tenien instal·lació d'aigua potable perquè no necessitaven. No tenien instal·lació, en el projecte no hi ha ni banys. Si no hi ha banys, quanta gent té que treballar? No necessiten ningú treballant, o necessiten una persona o dues persones cada mig any per a netejar? Que sí que te diuen que són instal·lacions reversibles, que després se pot tornar al mateix que hi havia. I ahir ens sorgeixen dos dubtes. Primer, terra fèrtil que estava utilitzant-se des de fa centenars d'anys en el que costa posar en producció una terra fèrtil bona. Després de 30 anys o més en barbecho, en barbecho no, perquè tens que estar tirant-li perquè no tinga herbes que molesten a les plaques i perquè la producció sigui òptima. I la segona, tenim l'experiència de les canteres. Així tenim una. Vull dir, les canteres tenien el seu projecte de restauració i quantes canteres restaurades coneixes? N'hi ha algun exemple i bo, però tu vas a la majoria de llocs i la cantera aquí la tenim, la restauració és ridícula, o sigui, l'empastre està fet. No tenim ninguna garantía de que la restauración de hace 30 años siga la que toca. Se supone que dentro de 30 años pues, se hará el desmantelamiento, pero claro, como las tecnologías están avanzando tanto, puede ser que se vayan sustituyendo pues, placas por otras con más potencia, más alto rendimiento y que bueno, pues el parque, por interés general, pues, no se vaya a quitar nunca. Porque bueno, pues ya está instalado ahí, ya están las líneas eléctricas, ya está el daño hecho, entonces es lógico que no se desmantele. Nosotros vivimos de trabajar el campo y de transformar la uva en vino, venderlo en mercados internacionales y de recibir gente aquí que viene a hacer enoturismo. Lógicamente la gente que viene aquí a probar los vinos, a pasar aquí el día, a hacer una ruta por los viñedos y a que les expliquemos cómo trabajamos, pues lo que no quieren ver es a 50 metros de la bodega una torre de 60 metros haciendo un ruido continuo de paso de la electricidad. Nosaltres som contraris a això, però som pro energies renovables i som pro un model distribuït, que les energies renovables tenen la virtut de que ens permeteixen modularles y colocar allá donde fa falta y la cantidad que fa falta. Desde la coordinadora siempre hemos dicho una cosa, la energía se tiene que sacar donde se consume, empezar por ponerla cerca de donde estáis consumiendo y no la metáis a 40, 50, 60 o a 70 kilómetros para luego tener que trasladarla. El tema está claro, para una empresa es mucho más cómodo, más fácil, más barato venir aquí y comprar que decir que se va a meter en otro sitio u otro tipo de instal·lacions diferents. Haurem de reflexionar en el valor que tenim els municipis que són agrícoles, un valor que ve de llarg i que a llarg termini és molt important, no? I no deixar-nos ahí encegar per diners ràpids, però que poden canviar molt l'estructura econòmica i de dignitat també del nostre poble, no? Pues al final és el mateix que s'ha passat sempre, no? Se tracta de sacrificar els terrenys rurals i el món rural per a abastir el món urbà i el món industrial. Aleshores, bueno, pues, la gent que vivim en els masos o vivim en els pobles estem un poc cansats de que només se'n recorden de les nostres terres o dels nostres territoris o dels nostres indrets quan poden treure un profit. Lo que no podemos hacer es cambiar la función productiva que tiene el territorio por una función extractivista, que al final es eso, para producir energía que se va a ir fuera de aquí. Y estamos combinando dos cosas que son necesarias, que es la soberanía energética y la soberanía alimentaria. No podemos desvestir un santo para vestir el otro, tenemos que intentar combinar las dos cosas. I si perdem tota aquesta infraestructura verda, diguem, aquesta capacitat de producció, ens tocarà anar a demanar fora quan tenim la capacitat de fer-ho així dins. Las energías fósiles se están acabando y hay que sustituirlas, ¿no? Pero en el camino nos estamos olvidando de cuál es el verdadero interés general
de todo esto, que no es cambiar de fuentes de energías sucias a fuentes de energías limpias tal cual. No. En el camino hay que reducir el consumo, hay que aplicar medidas de eficiencia energética para que sea realmente una transición ecológica, no de transición de cambio de modelo y ya está, no. Las alternativas, que son complicadas socialmente de hacer entender, porque la alternativa es cambiar el modelo de forma global, ser coherente realmente con los principios de sostenibilidad que defienden pues todos aquellos que quieren ponernos estos. La sostenibilidad real es cambiar el modelo económico, el modelo productivo, y eso es complicadísimo, porque tiene un rechazo enorme. Los parques solares y los eólicos tienen que ir en zonas primero industriales, en canteras o minas abandonadas, en zonas que ya están degradadas, no en zonas agrícolas que ellos dicen que es de bajo valor, para mí es de altísimo valor, porque son viñedos antiguos, zona que han estado cultivando nuestros antepasados y que es lo que nos da arraigo al terreno. Nosotros hemos planteado en alguna reunión, digo, vale, esta comarca tiene la A3, el AVE, el tren. El territorio está fracturado. Pues si ya está fracturado, empezar ahí. Una respuesta de un director general fue que eso era muy caro. Claro, la respuesta nuestra está claro. ¿Caro para quién? Para las empresas que lo tienen que montar. Pues si tienen pasta, que lo monten, obligarles a que lo hagan ahí y no en el otro lado. Quiere decir que son cuestiones que no se han planteado. Nosotros no som científics ni som tècnics. Nosaltres lo que sí que tenim és la necessitat de tindre un mínim abastiment i pensem que això se podria fer en les comunitats energètiques. No? El que sí que tinc clar és que pense que no pot quedar ni un metre de sòl industrial sense estar utilitzat. En els pobles n'hi ha molts metres de sòl que no s'estan utilitzant. No pot quedar ni una coberta industrial que no estigui utilitzant, no pot quedar ni una teulada o un sostre d'un edifici municipal que no s'estigui utilitzant. ¿Cuánta energía se puede conseguir en suelo urbano, urbanizable y degradado? Y el concepto degradado habla de vías de tren, de autovías. Vamos a sumar esto. Seamos realistas, el autoconsumo es un proceso lento, pero bueno, tiene números. Entonces, vamos a contar esto. Y luego, seguro que ningún ayuntamiento se va a oponer a que haya instalaciones de 5 megavatios, de 10 megavatios. Vale, vamos a contar esto y luego veamos, efectivamente, hacen falta estas plantas grandes. Pues bueno, pero no al revés. Quina és la solució? Autoconsum, continuar fomentant les comunitats energètiques locals, que està molt bé, però també que la institució pública s'involucri en la producció pública d'energia. Monove, la comunitat energètica que s'està impulsant, comptarà en 2 sostres municipals i només en aquests sostres s'espera que se puguen adherir a la comunitat energètica unes 160 famílies que tindran una reducció de la factura entre 200 i 250 euros a l'any, però a part, al ser una associació, sí que obre la porta a la gestió participativa i col·lectiva dels recursos, no? Sempre parlem de la sobirania alimentària i parlem de la capacitat que tenim els pobles per autoabastir-nos. I ara xoca molt, no? S'està veient directament. Ara, en el tema del panís, en el tema del girassol, estem veient que un conflicte com estan havent en Ucrània, com ens està repercutint a nosaltres directament en els preus dels pinsos, com ens repercutís en el preu de l'aliment. I en compte d'intentar solucionar això i planificar el futur, els polítics, la veritat és que el que fan és saltar la mata, o sigui, solucionar avui el problema d'avui, però no mai pensen a llarg termini. Bàsicament, jo suposo que perquè sempre pensen en 3-4 anys, i després ja hi haurà un altre, no hi ha una planificació real. I sí, tots estem per això, estem per enfortir la xarxa de productors, enfortir el consum local
també per consumir menys carn, consumir menys productes que estiguin fora de temporada, que necessiten un transport, que necessiten un embalatge, i d'alguna manera donar la capacitat als productors i a la gent que tenim al nostre voltant de viure també dignament, que és una de les coses que farien que la gent no abandonés el camp. A nivell paisatgístic és superimportant perquè el paisatge no deixa de ser el caràcter que ens conforma com a persones. Vull dir, naixem en aquest entorn i ens reconeixem en aquest entorn. En el moment que ens degraden aquest paisatge és com que ens han degradat també una part de la nostra personalitat. Este territori d'alguna forma m'ha configurat a mi, no? És com, jo al final soc qui soc perquè he viscut aquí en la Safra i per tot el que he viscut en la Safra i per com el territori m'ha fet a mi, no? Entonces, pues, que mínim que estimar-lo i intentar tornar algo i protegir-lo per a que no se'l carreguen buscant un benefici econòmic que no té sentit i que no se quedarà aquí. Nosaltres pensem que lluitem per un fi just i això dona molta força. Encara que siguem masovers, encara que siguem agricultors, tontos no estem. I el nostre patrimoni creiem que té un valor. I si creuen que l'anem a vendre barat o que l'anem a vendre simplement, s'enganyen. Yo creo que estamos todavía a tiempo de cambiar de rumbo esta forma de utilizar nuestras vidas, ¿no? De utilizar el territorio a favor de quién o de quiénes, ¿no? Estamos a tiempo de parar, de pensar, de repensar las cosas de otro modo, pensando en la gente, en la gente del territorio, en los valores que tiene este territorio. Y si tenemos que implantar las energías renovables, vamos a hacerlo, pero más racionalmente y pensando en nosotros, en la factura de la luz de la gente del lugar, no en vender energía fuera, y sobre todo no en hacer negocios, sino en satisfacer las necesidades, en el interés general, que de eso se trata, pues, toda esta transición ecológica.